A veces, para progresar, tienes que aprender a no ahogarte en un vaso de agua. En History Extra vamos a continuar con nuestra clase. Después de que Abelard reintrodujera los elementos en la Europa occidental durante el siglo XVII, fue todo un éxito las ventas para el 0.1% que podía buen leer. Poco después de este pequeño grupo letrado y feliz, estaba haciendo todo lo que tú ya haces, esto es, iluminarlos creando copias de Euclides. Más tarde, Adelardo, en el año, la Europa occidental hizo este gran avance llamado impresora y fue un gran éxito, siendo ya una lectura con gancho. Los elementos pronto llegaron al segundo puesto del libro más imprimidos tras la Biblia. 100 años más tarde, y si avanzamos a cámara lenta, un siglo después, un inglés hizo el increíble esfuerzo de reproducir los elementos, ofreciendo así al mundo una versión más rápida. Y la primera versión traducida al inglés, quizás más importante aún, sea que el gran matemático e imperialista John Dee, quien escribió un prefacio extenso para el texto, explicándolo de forma extensiva que aún sin educación universitaria la gente lo entendería. Su lógica podía ser entendida por cualquiera. ¿Y sabes qué moda más aún cuando se llega a la sección de las formas tridimensionales? Se convertiría en un libro de desplegables. ¿Sabes lo avanzado que eso es para la tecnología de la impresión del siglo XVI? Y entonces, con su increíble tecnología tridimensional, Euclides se asentó como las matemáticas favoritas para la gente que carecía de acceso a cualquier otro tipo de matemáticas. Esto fue fenomenal para Inglaterra, pues había ciertos trabajos como el de conducir un barco a través del océano que se beneficiaría mucho con gente y con sabiduría. Y con la creciente oleada de gente que estaba familiarizada con Euclides, apareció gente capacitada para tales trabajos. Lo cual nos lleva a uno de mis mercenarios franceses y filósofos favoritos, René Descartes. Este hombre se basaría en Euclides, o al menos se le daría algún crédito para formar el primer sistema que abordaba la geometría de una manera diferente. Pero el camino andado por Descartes hasta ese punto no fue nada sencillo. Veréis, él nació en la clase de la nobleza trabajadora. Era una clase muy baja de nobles que cumplió a muchos en Europa de los siglos XVI y XVII. Era gente que tenía suficiente riqueza como para comprar tierras, pero no tanto para vivir solo de ello. Este nivel de su clase de nobleza tuvo consternados a aquellos que tenían una visión medieval de todo el mundo. De modo que normalmente solo tenía un título menor a las penas consigo.
para que los realmente ricos pudieran tener un concepto entendible de ellos. Estando en esa línea, la familia de Descartes era una de médicos y abogados. Y también fue de profesión legal, o sea, médico o abogado. Fue a una escuela jesuita donde se le enseñó retórica, filosofía, física, como se entendía entonces, su maestro Aristóteles. Y por supuesto, matemáticas, Euclides, Aristóteles. Naturalmente, esa se concentraba en Euclides. Tras eso, se puso en marcha de aquí para allá para obtener su grado de derecho. Más que para satisfacer la insistencia de su padre, pero nada más para terminar el grado. Descartes declaró que solo recibía la educación que no le diese. Y se fue en busca de aventuras. ¿Y qué podía ser más aventurero entonces que inscribirse como mercenario y ayudar a los neerlandeses a expulsar a los españoles de la República? Pues por supuesto, llegó un momento de relativa paz, no había guerra. De modo que le asignaron el puesto de ingeniero militar. Y con ello tuvo que ponerse a estudiar de nuevo la geometría. Y aunque estoy seguro de que esto le hizo sentirse frustrado, también fue un descanso afortunado para nosotros, porque la invención militar era un erudito que estaba a la última de los avances de la física y matemática de la época, lo que se traducía en más matemáticas por aprender de Descartes. Pero Descartes se aburrió pronto de esa situación de ausencia de guerra. Era un mercenario y se dirigió al Sacro Imperio Romano, en donde buscaba su siguiente aventura, lo cual curiosamente consistió en una misión con poco más que la. Sin embargo, tuvo bastante espacio porque inventó al mismo tiempo un instrumento deductivo que básicamente marcaría las pautas a partir de la ciencia en adelante y desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas. Era un sistema universal de conversión de los problemas de álgebra a la geometría y de la geometría al álgebra. Este trabajo supuso un cambio tanto a las matemáticas como a la ciencia. Veréis, hasta entonces gran parte de la ciencia occidental provenía de las interpretaciones o teorizaciones de textos antiguos. Sin embargo, el sistema protocientífico de Descartes exigía pruebas. Nada debía ser leído o inferido a no ser de su velocidad, pues innegable. La Tierra era plana. Esa nueva filosofía proponía a los científicos que no debían aceptar sin más lo leído de Aristóteles o Galeano, sino que tenían que enfrentarlo a pruebas. Y si lo leído no pasaba de pruebas, se tenía que descartar y buscar mejores explicaciones. Ese tipo de razonamiento, junto con el sistema de coordenadas cartesianas, que expandía ampliamente el poder y alcance de las matemáticas, abrió las puertas de las posibilidades para la ciencia de los siglos venideros. Ahora que las matemáticas no estaban limitadas solo a aquellos que podía ser construido, usando solo regla y compás. Ahora se tenían las herramientas para analizar cualquier forma o patrón encontrado en la naturaleza. Solo era cuestión de tiempo que alguien encajase todas y cada una de esas piezas y diese una visión entendible del mundo a través de una forma fundamentalmente matemática, 100% matemática. Entra en esa escena Isaac Newton, donde Descartes se había basado en Euclides para crear los fundamentos de su sistema.
casi de la misma manera que Al-Khwarizmi lo hizo entonces, Newton tuvo una nueva idea. Y si se pensase en una construcción geométrica de una materia viva, en lugar de una forma estática, como si fuera una fotografía, sino un mundo en movimiento, algo que pudiese imaginarse como un proceso repetitivamente hasta el infinito. Con este pensamiento, Newton dio con la solución del problema más antiguo de las matemáticas: la cuadratura del círculo. Veréis, Newton quería escribir un libro sobre esa genial ley del mundo físico que ingenió llamada gravedad. Veréis, para publicar un libro sobre las ondas planetarias y los efectos de gravedad sobre cuerpos en movimiento, iba a tener que lidiar con un montón de curvas. También el área de una curva abarca. El problema que esto suponía era que era imposible. Desde los tiempos de Euclides, los matemáticos han intentado cuadrar los círculos, averiguar cuál pudiera ser la superficie cuadrada de un círculo. De hecho, lo han hecho tanto tiempo y con tan pocos resultados, que la frase encontrar la cuadratura del círculo se ha empleado mucho en la literatura como recurso para indicar que una tarea estaba abocada al fracaso. Pero Newton tenía un nuevo ángulo de aproximación. Sabía qué hacer. Sencillamente tendría que inventar el cálculo. Así es que están los cuantos, como por qué tengamos algo matemático. Aunque sinceramente podríamos hacer una otra serie enteramente dedicada a los orígenes del cálculo. Y sobre un hombre llamado Leibniz, inventándolo al mismo tiempo. Quizá dejamos eso para otro. Entonces, ¿qué es el cálculo? Bueno, en realidad es un extenso trabajo de Euclides por la gente que entendía a Descartes. ¿Y qué quería y necesitaban saber? ¿Cuál era el área bajo la curva? Así que vamos a emplear la idea que propuso Newton para darle al mundo la idea base del cálculo: las integrales. Después dibujo una curva que con esos extremos ambas rectas que forman el ángulo. Después dibujar un número de rectángulos con el mismo grosor base bajo la curva. De modo que la parte superior está junto con la curva. Ahora dibujar un rectángulo desde el punto en el que comienza la curva hasta la otra curva. Y así. Continuar del mismo modo con el resto de los rectángulos. Y después de eso, ¿qué obtenemos? ¿Para qué hemos hecho eso? Pues una aproximación de la curva muy parecido a una figura de X. Puedes ver que erramos por cualquiera que sea la curva de superficie de los rectángulos sobre la curva o debajo de la curva. El error está asombrado. Así que, ¿cómo solucionar eso? Hasta ahora todo esto ha sido 100% Euclides. Y cómo crear la curva y los rectángulos eran cosas que se podían extraer de los elementos. De modo que Newton aún está empleando el trabajo de Euclides para su propuesta. Pero es entonces cuando incluye su perspicacia. Nos dice, intenta hacer lo mismo, pero haz mucho más rectángulos y más de lado. ¿Veis que hay una superficie de los? Pues agarraos bien, porque aquí viene la cereza del pastel. Nos dice, imaginar que creáis una cantidad infinita de rectángulos de color, de tamaño, de grosor infinito. Hacedlo así y ahora el área de los rectángulos sobre la curva equivale exactamente a la curva.
O, dicho de otra manera, el área total de la curva de los rectángulos es igual al área bajo la curva. Y ya está. Es todo cuanto hay que hacer sobre el teorema fundamental del cálculo. Cierto es que se ha ido viendo la idea en nuestro posterior, básicamente es eso. La integración es saber cuántos rectángulos infinitesimas pequeños caben bajo una curva. Con eso y añadiendo el sistema de coordenadas cartesianas para traducirlo al álgebra, es posible mapear el mundo físico con una expresión matemática. Y por tanto, con su gran trabajo Principia, Newton dio comienzo a una revolución en el pensamiento científico. Poco después se comenzó a trazar toda la matemática, desde los movimientos de los átomos a los movimientos de las estrellas. La física avanzó a pasos gigantescos y 200 años después conseguimos separar los átomos. Pero hasta ahora, todo lo que hemos hablado se fundamenta en los principios de Euclides. Álgebra es tan solo una expansión del trabajo de Euclides. Cálculo, en serio, sigue siendo una expansión del trabajo de Euclides. Pero mientras las matemáticas evolucionaban, se volvió a pensar en el postulado 5, nuevamente en el postulado 5. ¿Y qué podía significar? ¿Qué pasaría si fuese válido, pero tampoco fuese la única posibilidad válida contemplada? Acompañamos la próxima vez para ver cómo la humanidad da el gran salto a la geometría no euclidiana. Esa la daremos cuando en nuestro cuarto video. Muchas gracias.